A continuación, cómo se forman los gráficos, cómo se utilizan los gráficos a partir de una tabla de Excel. En principio nosotros tenemos la información en una tabla de este tipo, donde se refiere la cantidad de alumnos, en este caso según las materias que cursan un determinado año, en una determinada ubicación. También podría darse en una determinada línea de tiempo, en qué momento del tiempo se presenta esta información. Bueno, ¿qué podríamos hacer? En principio podríamos colocar aquí la lista de totales para tener mayor información que acompañe el gráfico, donde a través de la función de autosuma Excel nos permite obtener de forma rápida cuál es el valor correspondiente. También podríamos extender esta operación simplemente tomando el valor inferior y arrastrando. Vamos a darle un poco de formato. Allí vemos. También podríamos poner las líneas. Bueno, Excel nos permite entonces, a partir de un cuadro que van a ser nuestros datos base, obtener un cuadro o un gráfico estadístico. Para ello vamos a necesitar tener en cuenta los ejes X e Y, es decir, los ejes X para la abscisa e Y para la ordenada. Es bastante sencillo, simplemente necesitamos tomar cuáles son los valores que van a intervenir. En este caso no vamos a tomar los títulos, vamos a tomar primero los datos que corresponden a este conjunto o a este rango. Vamos a la opción insertar. Estamos utilizando la versión 2016, puede realmente variar en el caso que se presenten otras ediciones del Office. Pero esta es la 2016 y tiene una forma muy sencilla de realizar gráficos. En esta opción de recomendados, toma el conjunto de valores. Fíjense que al no seleccionar los títulos no tiene toda la información de saber cuáles son las relaciones que tienen entre serie 1 y serie 2, que correspondería a hombres y mujeres. Por eso nosotros vamos a extender este conjunto de datos, cancelamos aquí. Hay otra forma de hacerlo, también es modificando los valores, pero en un principio lo que hacemos es tomar las cabeceras o los títulos y todos los datos que yo quiero que intervengan en esta oportunidad. Si fuera el caso de simplemente tomar la materia y los totales que suman entre hombres y mujeres, yo tendría que mantener presionada la tecla Control del teclado y seleccionar de manera alternada tanto la materia como los totales en este caso, e ir a gráficos, y allí voy a tener la posibilidad de mostrar esa información. Pero como a mí me interesa mostrarlos todos, lo que voy a hacer es seleccionar tanto materias, títulos de materia, hombres y mujeres, no la de totales, ni tampoco la de totales de la manera inferior. Hago clic en gráficos recomendados y allí sí, al haber seleccionado el título, me muestra que la gráfica azul o celeste es de hombres y la naranja es de mujeres. Esos datos, esos valores los podemos cambiar. Para esta versión de Excel, la 2016, me da la opción de gráficos recomendados, pero si yo quiero ir a todos los gráficos, tranquilamente podría cambiarlo aquí de forma lineal, circular, ir a algún gráfico en particular según la necesidad. Recordemos que cada uno de estos gráficos van acordes a lo que yo quiero representar y de la forma en que yo lo quiero ver. Vamos a la opción de gráficos recomendados. Este gráfico de columna agrupada o de columna apilada son muy representativos cuando tenemos para hacer comparaciones. Podremos también tomarlo aquí de barras agrupadas o barras apiladas. Esto es de columnas y esto es de barras, de manera vertical y de manera horizontal. Se utiliza entonces para comparar valores. En este caso, lo que estoy haciendo es comparar valores de hombres y mujeres en un determinado, sobre una determinada materia, en este caso, de forma visual, muy rápida. Vamos al primero de los casos, le doy a aceptar y a partir de allí obtengo el gráfico estadístico o el gráfico representativo de ese cuadro con valores que puedo modificarlos. Puedo modificarlos directamente haciendo clic sobre el título. Voy a colocar algo rápido, cantidad de alumnos. Podría completar con toda la información que quiera. Si voy a las opciones puedo personalizarlo más, cambiar el estilo o el color, ¿sí?, de forma muy rápida.
o incluso puedo ir aquí, una vez seleccionado el gráfico, en la parte superior tengo para diseños rápidos, donde yo tengo información prediseñada sobre cómo quiero que se agrupen los datos. Fíjense aquí en este caso con leyendas, sin leyendas, con ejes, en el caso de la ordenada, título del eje, podría seleccionar aquí y colocar aquí la cantidad, modificar esto para que incluya a la cantidad de, podríamos decir, cantidad de alumnos, ¿sí? Y aquí abajo podríamos poner materias del curso. Podríamos agregar toda la información que uno necesite de forma rápida. Selecciono el gráfico, voy a las opciones aquí. Esto es para hacerlo de forma rápida, para cambiar el estilo. O bien selecciono el gráfico, voy a la parte de insertar. Una vez que tengo seleccionado, me aparece aquí arriba las opciones que puedo cambiar. Puedo cambiar los rellenos, los estilos, los formatos, cambiar la selección de datos. Esto es lo que habíamos hecho hoy en el caso de que yo quisiera ampliar o reducir el conjunto de datos que van a intervenir directamente en el gráfico que estoy generando. Pongo solamente las mujeres, es decir, me va a obviar la columna de hombres como si hoy hubiera seleccionado la materia, mantenido presionado la tecla control y seleccionado la columna de mujeres. En fin, son diferentes opciones que uno tiene para trabajar con gráficos. Otro gráfico que podríamos sacar a partir de una tabla determinada: ingresos semanales de un determinado periodo. Hago la selección correspondiente. Por ahí no me interesan los nombres, voy a hacer una selección un poco más corta, solamente de las semanas con estos valores. Voy a insertar, voy a gráficos recomendados. Me aparecen una serie de gráficos distintos porque Excel determina cuál es la información que está alojada allí y me da ya una información que quizás para el conjunto de valores que tenía antes no era necesario. Voy a seleccionar esto como a modo de muestra. Y este gráfico lo puedo personalizar también, o incluso puedo moverlo o puedo acompañarlo en alguna posición distinta. Al modificar algún valor de los que forman esta tabla, vamos a poner un valor bastante bajo. Fíjense cómo el gráfico es dinámico y cambia de forma instantánea. Aquí abajo tenemos la información correspondiente a las semanas, pero también se puede personalizar de forma muy rápida. ¿Sí? Es algo muy visual, es el objetivo de los gráficos, obtener información y presentarla de forma muy visual, muy rápida. Bueno, continuando con los conceptos que tenemos pendientes para esta clase, vamos a ver información a conceptos que tienen que ver con la prevalencia y con la incidencia. Según la definición, vamos a la pestaña de prevalencia. La prevalencia examina casos existentes. Por su parte, la incidencia examina casos nuevos. Veamos un ejemplo. Nosotros tenemos que considerar una población, vamos a suponer que es una población de 10.000 personas. La fórmula para obtener la prevalencia sería el número de casos dividido la población por 100. Supongamos que tenemos una población de 10.000 personas. Vamos a poner aquí abajo para que quede visualmente agradable. Y se informa que hay 500 personas que están enfermas de una determinada situación, tienen una determinada enfermedad, y queremos obtener cuál es la prevalencia de esa enfermedad en la población. La fórmula nos dice que es el número de casos, en esta oportunidad son 500, dividido la población, que son 10.000. Matemáticamente, la prevalencia, entonces podríamos obtenerla. Si yo coloco el símbolo igual en Excel, es que quiero obtener información. Voy a colocar paréntesis para decir que primero me realice esa operación de la cantidad de casos, en este caso, en esta oportunidad es 500, barra la cantidad de la población existente, que es 10.000, F6 dividido F7, Excel me lo muestra de esa forma, por 100. ¿Sí? Es 5. Esto se
demuestra de manera porcentual. Esta forma Excel nos está dando información en manera de porcentaje, dividiendo 500 entre 10.000 y multiplicando el resultado para 100 para convertirlo en porcentaje. De esta forma descubrimos que se ha visto afectado un 5% de la población. Esto sería en porcentaje. Así que en este caso la prevalencia de la enfermedad en nuestra población es del 5%. En lugar de expresar la prevalencia en forma de porcentaje, también podemos describirla como el número de personas afectadas en una población de tamaño estándar. Por ejemplo, en 1.000 personas, el cálculo nosotros podríamos, en vez de ponerlo por 1.000, podríamos ponerlo por 10.000. Es decir, en vez de 100 podríamos ponerlo por 1.000. Y en este caso no se ve afectado porque nosotros podríamos, para que esto se mantenga, para que sea activo, en este caso no tendríamos que hacerlo así por 100, sino por esta celda. En ese caso sería de 50, ¿sí? Por cada 1.000 pacientes, 50 de ellos desarrollaron la enfermedad. Pero si queremos tener simplemente por el porcentaje, ven cómo al ser dinámica esta fórmula de número de casos dividido la población por el porcentual, ya sea de 100 o de 1.000, esto va a variar, es un porcentaje del 5% o del 50%. Es decir, la prevalencia es como describir una foto de grupo. Cuántas personas se ven en ella, que es el número de la población, y cuántas personas comparten una misma característica. Por ejemplo, el número de pelo, en este caso nosotros obtuvimos la enfermedad. Si vamos más puntualmente, en prevalencia, en epidemiología, se pueden encontrar tres maneras diferentes de calcular la prevalencia. Prevalencia puntual, prevalencia de periodo y prevalencia a lo largo de la vida. Eso simplemente a modo de información. Ahora, por su parte, si queremos obtener la prevalencia que obtenía el número de casos existentes, podemos ir un poco más allá y determinar cuál es la incidencia. La incidencia, por su parte, es el cálculo del análisis de casos nuevos casos sobre una población total. Por ejemplo, en una población de 10.000 personas tenemos 50 nuevos casos. Con Excel nosotros podríamos obtener así, haciéndolo igual, el símbolo igual de el número de casos dividido la población total. En este caso la incidencia es del 0,5. En una población se puede determinar la proporción de incidencia a lo largo de una determinada cantidad de años, para determinar los porcentajes a partir de una determinada cantidad de años, y con eso obtener el valor correspondiente a lo que hace a la parte de incidencia. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta información del cálculo de Excel aplicado a la prevalencia, a la incidencia y también a la forma de obtener gráficos y demás medidas estadísticas. Gracias.